Muy buenas noches, iglesia. Sean todos bienvenidos a este miércoles de Prédica Live. Gracias por la compañía que nos hacen desde sus casas. Gracias por este tiempo que determinan para acompañarnos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Esta noche quiero agradecer a mis pastores David y Miriam. Nos han dado la oportunidad a nosotros en la casa de compartir la palabra de Dios, y eso nos honra a mí, a mi esposa, a mis hijos, y los bendecimos por eso. Esta noche el título que he querido compartir con todos ustedes es Los adoradores que el Padre busca, y está basada en la palabra que está escrita en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 24. Me voy a permitir leerlos para ustedes. Juan 4, 19 al 24. Señor, me doy cuenta de que eres profeta. Nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que debe ser adorado en Jerusalén. 21. Jesús le dijo, créeme, mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte ni tampoco en Jerusalén. Ustedes adoraron algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Recordemos el título, Los adoradores que el Padre busca. Y antes de arrancar quiero orar. Gracias, Padre bueno, por este tiempo y por este espacio. Gracias por cada persona que se une para que podamos juntos comprender tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y yo te ruego que seas tú llenando mi boca como un día lo prometiste, y que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de mis hermanos a través de esta palabra. En el nombre de Jesús hemos orado agradecidos. Amén. El contexto de este texto bíblico está enmarcado en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Jesús tenía que ir a predicar a Galilea, pero él decide pasar por Samaria, y a pesar de que los discípulos le dicen por allí no pasemos, no es conveniente que nosotros judíos pasemos por ese lugar, allí están los samaritanos, Jesús les dice no, yo tengo que pasar por ese lugar. Los envía a comprar alimentos y él se queda y va en búsqueda de esta mujer samaritana. Lo primero que me deja ver Dios en su palabra a través de este texto bíblico es que Él va decidido por esta mujer como un día fue decidido por mi vida y como un día fue decidido por la tuya. Él va, cueste lo que cueste, pase lo que pase, a buscarnos. Luego se presenta delante de la mujer. Al mediodía la mujer estaba recogiendo agua porque la mujer se consideraba indigna o era considerada indigna en medio de los samaritanos por cuanto era una mujer considerada adúltera. ¿Por qué lo sabemos? Porque así lo plantea Juan 4. Y él le dice, mujer, dame de beber. Y ella le dice, ¿no te das cuenta? Tú eres judío, ¿por qué me pides a mí que soy samaritana de beber? Y él le dice, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, serías tú la que me pide a mí. Ella se interesa en la conversación y le dice, explícame. Y él le dice, trae a tu marido y les explico a juntos. Y ella dice, no, no tengo marido. Y entonces él se revela a ella y le dice, no tienes marido y los 5 anteriores a este tampoco lo han sido. Ella se sorprende, se da cuenta que él es el Mesías y él empieza a revelarse a ella. Y en torno a esa conversación empieza a revelarse él como aquel que venía a establecer una adoración perfecta, porque más adelante en la conversación de ese Juan 4 observa la mujer, o más bien observa Jesús, que la mujer tenía el entendimiento de que se adoraba allí en ese lugar. Los samaritanos y los judíos estaban enemistados por cuanto en el momento en el que los judíos fueron dispersados en Siria y en Babilonia, cuando regresaron los asirios, se quedaron con las costumbres de aquellos que los habían tenido en cautiverio y no adoraban de la misma manera como los judíos lo hacían, y los judíos consideraban a los samaritanos indignos, impuros, y eso había creado una rivalidad entre ellos dos. Y vamos a comprender este capítulo 4 alrededor o en el tiempo de este mensaje. El primer punto que quiero compartir con ustedes es: debemos comprender con quién desea juntarse Dios. Ese es el problema.
Debemos comprender que Dios solo se junta con santos. Debemos comprender que adorar en esencia lo que significa es que nos relacionemos con Dios, que nosotros podamos relacionarnos con Él y que Él pueda a su vez relacionarnos con nosotros. Pero la Biblia plantea un problema y vamos a leerlo en Salmos 24 en la Reina Valera actualizada así. Salmos 24 del 3 hasta el 5. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y la justicia de Dios de su salvación. Lo que pasa es que Dios es santo. Eso dice la Biblia. Eso está diciendo Salmo 24. Y entonces, como plantea Génesis 1:26, nosotros fuimos hechos en esencia a su imagen y a su semejanza. Nosotros fuimos hechos santos. Cuando Él comenzó una relación con nosotros en la cual nosotros como humanidad lo adorábamos, nosotros estábamos hechos en su imagen y en su semejanza. Y eso quiere decir que Él solo podía relacionarse santo con aquellos que eran santos. Luego viene el pecado a través de Adán y Eva y el pecado toma lugar entre la humanidad y Dios. Y en ese momento las cosas empiezan a ponerse más complicadas. Entonces Dios, en aras de restituir la posibilidad de que el hombre adorara a Dios, establece unas condiciones imperfectas con un sacerdote imperfecto o sacerdotes imperfectos, con ofrendas imperfectas, eran animales en vez de vidas humanas, para que cada vez que se derramara sangre por esos animales, se perdonara el pecado. Y una vez quitado el pecado, pudiera nuevamente el hombre adorar a Dios. Eso pasó en la antigüedad y era la manera establecida en la que aquellos que vivían antes de Cristo podían relacionarse con Dios, podían adorarlo. Pero para esta mujer samaritana, ella tenía un concepto de que adorar tenía unas condiciones. Ella tenía un concepto de que adorar solo se podía en determinados lugares. Y Él le está diciendo en nuestro versículo base, le está diciendo: mujer, ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos porque de los judíos viene la salvación, pero va a llegar el momento, y le dice, y en efecto ese momento ya ha llegado, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu, al Padre en espíritu y en verdad. Lo que le estaba diciendo era que a partir de ese momento, a partir de la llegada del Mesías a la tierra y del reconocimiento de las personas de quién era Él, solo esa sería la única manera aprobada por Dios para que los hombres pudieran adorar a Dios. ¿Y por qué toda esta situación y por qué todo este embrollo? Porque el pecado aparta a la humanidad de Dios. Mientras el pecado esté en la mitad entre Dios y el hombre no va a poder adorar a Dios de ninguna manera. No va a haber manera aprobada por Dios, hagas lo que hagas, inviertas el tiempo que inviertas o los recursos que inviertas para poder adorar a Dios. Porque la única manera es lo primero es cogiendo el pecado y quitarlo del medio. Pero eso no va a pasar hasta que Cristo no tome lugar en tu vida o en la mía. El Padre, que conoce muy bien lo que ha de venir y que conoce muy bien cada situación, desde el comienzo del mundo estableció que Cristo sería aquel que podría limpiarnos de pecado, que podría quitarnos el pecado. Ahora, entrando en el tema de adorar, veamos lo que dice Oseas 6:6. Porque me deleito más en la lealtad, en la obediencia, dice otra versión, que en el sacrificio. ¿Por qué el sacrificio? Porque es necesario un sacrificio para quitar pecado. Y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Lo reafirma el profeta Samuel en 1 Samuel 15, 22 y 23. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se ofrezcan holocaustos o sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? Y responde él mismo: el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención vale más que la grasa de los carneros. Estos dos hombres, a pesar de que vivían antes de Cristo, tenían una intención, un interés tan grande en agradar a Dios, que comprendían que para poder relacionarse con Dios, que para poder adorar a Dios, valía más la obediencia, valía más el desear conocerlo, valía más el desear vivir en su perfecto amor
que cualquier clase de sacrificios. Y entonces cualquiera que quiera verlo de una manera general diría, pues yo ya no estoy en el Antiguo Testamento, a mí no me aplica, yo no tengo que llevar animales para que lo sacrifiquen, yo no tengo que llevar holocausto, pero muchas veces nos comportamos de esa manera, porque aún hoy día pensamos que nuestros ritos religiosos externos están creando una adoración para con el Padre. Y estamos tan equivocados como lo estaba la mujer samaritana, de pensar que si lo adoro a mi manera, que si lo hago como a mí me parece, es que el Padre está bien conmigo. Y realmente no es así, todo lo contrario. La Biblia habla de las obras muertas, la Biblia habla de que hay obras que desagradan a Dios. Y muchas veces estamos pensando en que ya oramos, ya leímos la Biblia, ya fuimos a la iglesia, ya ofrendamos, ya ayudamos a los pobres, ya predicamos, decimos alguno, ok, ya estamos bien con Dios. Pero ignoramos que la forma correcta en la que adoramos a Dios tiene más que ver con lo que somos, con lo que fuimos hechos en Cristo Jesús, que con lo que hacemos. ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos? ¿Cómo corregimos a nuestros hijos? ¿Con qué corazón reconocemos nuestras faltas? ¿Con qué corazón nos arrepentimos delante de Dios? ¿Con qué actitud atendemos la voluntad y la corrección de Dios a través de una prédica, a través de una alabanza, a través de una persona que nos dice, ese no es el camino? ¿Cómo vivimos nuestro día a día? No nuestros domingos, no nuestros miércoles, no nuestros días de ayuno, no. ¿Cómo vivimos nuestro día a día? Determina realmente la manera en la que estamos adorando a Dios. Porque es que la única manera de adorar a Dios a la luz del pasaje que estamos estudiando es haciéndolo en espíritu, haciéndolo en verdad, haciéndolo de la manera en la que Dios le agrada, no en la manera en la que yo pienso que Él le puede agradar. Y entonces se hace tremendamente relevante que nosotros podamos comprender que Dios es un Dios al que solo lo mueve el amor. Nosotros muchas veces pensamos que lo mueven nuestras obras, muchas veces pensamos que nuestras obras harán que Él nos ame más, o por el contrario, que si nuestras obras de la semana o del mes no fueron tan buenas, Dios está enojado con nosotros, y no funciona de esa manera. Para todos aquellos que reconocemos a Cristo como Señor y como Salvador, en ese mismo instante Dios se agradó de nosotros y nos mira con el mismo amor como si nunca hubiéramos pecado. Por eso la Biblia establece en Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe, es por su gracia. Su gracia es la que permite que nosotros hoy podamos ser una ofrenda santa, una ofrenda justa, para que Él pueda recibirnos en adoración, en relacionamiento. Ahora, el segundo punto dice de la siguiente manera: el único que quita el pecado del mundo, la única solución para tener una relación de adoración perfecta, se llama Cristo. El capítulo 4 del Evangelio de Juan revela uno de los problemas más grandes de la humanidad. Esa mujer samaritana representa al mundo entero, involucrada en impureza, involucrada en pecado, involucrada en desobediencia, buscando adorar a Dios a su manera, pensando que no importaba que ella fuera desechada aún por los mismos samaritanos que ya eran desechados por el pueblo de Israel. Ella estaba haciendo lo correcto, ella estaba adorando correctamente a Dios. Y Jesucristo, como se los dejé ver en la introducción, de manera decidida se va y la busca cara a cara en un encuentro personal, como un día lo hizo contigo y como un día lo hizo conmigo, a decirle: mujer, no te desgastes. No tiene que ver si eres samaritana, ya no tiene que ver si soy judío, ya no tiene que ver si es en Jerusalén, ya no tiene que ver si es acá en Sicar. Ahora, aquellos que el Padre busca, aquellos con quienes el Padre quiere estrechar una relación, serán aquellos que puedan adorarlo en espíritu y en verdad. Y con algo contundente le dice: quédate tranquila, ese momento ya ha llegado. Dicho de otra manera, le dice: mucho gusto. De hecho, así lo dice el capítulo 4, le dice: ese Mesías de quien tú estás hablando, ese Mesías soy yo. El Mesías que quita el pecado del mundo, capaz de restaurar
tu relación, no importando quién seas para todas estas personas, soy yo. Ella queda maravillada e inmediatamente de escucharlo, ella se va a Samaria, no importando que aquellos que la aborrecían, ¿qué pudieran decir? Ella inmediatamente va y les cuenta a esas personas con quien se ha encontrado. Eso debería suceder con nuestras vidas cuando efectivamente nos hemos encontrado con Cristo. Inmediatamente nosotros deberíamos poder renovar nuestro entendimiento con su palabra. La palabra dice que su unción pudre toda impureza en nosotros. Dicho de otra manera, su palabra quita el argumento incorrecto y pone el argumento bíblico correcto. Porque es que muchas veces, al igual que la samaritana, estamos buscando encontrar, relacionarnos, porque de hecho así fue hecho el hombre, fue hecho para relacionarse, para adorar más bien. Y entonces algunos pensamos, terminamos adorando el fútbol, terminamos adorando un político, terminamos adorando las riquezas, terminamos adorando el bienestar. Eventualmente los hombres terminamos adorando mujeres, las mujeres eventualmente terminan adorando poder en los hombres. Pero aquellos que hemos comprendido quién es Cristo Jesús, aquellos que hemos comprendido lo que hizo por nosotros en la cruz, tenemos toda capacidad de entender que Él es el único digno de toda nuestra adoración, el único digno de ser puesto en el primer lugar de nuestros intereses. Porque nadie más podrá librarnos de nuestros problemas, porque nadie más podrá quitar nuestras cargas, porque nadie más podrá quitar nuestros temores, nuestras culpas. Nadie más podrá resolver nuestras derrotas. Todos estos que acabo de describir son simplemente consecuencia de una vida de pecado. Pero tranquilos que he presentado el problema y Dios siempre en su infinita bondad presenta un problema y al mismo tiempo presenta una solución. ¿Cómo es usado en Él? El que conoce todos los problemas que habrán de venir para nuestras vidas, para la humanidad, de antemano para cada situación ha provisto una solución. Eso es importantísimo que podamos saberlo en esta noche. A Dios no lo toma por sorpresa nuestros problemas, a Dios no lo toma por sorpresa una discusión con, un problema económico en, una situación difícil para con nuestro trabajo. Dios ya conocía que esa situación habría de venir porque Dios ya conocía que nosotros habríamos de pecar, porque entre otras muchas veces recogemos lo que sembramos y de antemano ha planteado soluciones para ese momento. Él le dice en el versículo 23 de lo que estamos estudiando, capítulo 4 de Juan, le dice: pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, la forma en la que ustedes o cualquiera podrá adorar. Y podrá adorar de manera perfecta, porque la adoración que se hacía antes de Cristo Jesús era imperfecta. Había que renovarla cada cierto tiempo. Cada vez que la persona pecaba tenía que llevar un animal, harina, cebada, para poder llevársela a un sacerdote imperfecto. Esperar que ese sacerdote imperfecto tuviera su vida a cuentas con Dios para que no tuviera problema para presentar la ofrenda. Y una vez eso pasaba, poder quedar a cuentas con Dios y nuevamente poder adorarlo. Y Dios le está diciendo, entre otras cosas, le está diciendo: mujer, no importa de dónde vengas, en dónde vivas, qué clase de asuntos hayan sucedido en tu vida, vas a poder relacionarte con Dios, vas a poder adorarlo de una manera perfecta. Esa mujer lo comprendió de inmediato. Esa mujer no necesitó más charlas, esa mujer no necesitó preguntarle nuevamente al Espíritu Santo sí o no. Esa mujer inmediatamente creyó. Generó en ella tal libertad, generó en ella tal convicción que llegó a contarle a todas esas personas que hasta hacía poquito tiempo la señalaban, y ahora lo que a ella le importaba no era lo que pensaban de ella, sino lo que Dios le había dicho a ella. Ya no era tan importante las palabras que le decían a ella, ahora eran importantes las palabras que Jesús le había dicho a ella. Dios permita que en esta noche eso pase con tu vida y eso pase con mi vida. Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 29 y 30, dijo lo siguiente: al día siguiente Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: miren, Él es el Cordero de Dios,
el que quita el pecado del mundo. A Él yo me refería cuando les dije, hay un hombre que viene después de mí, que es más importante que yo porque existía antes que yo. Se los dije, la solución a todos nuestros problemas han existido desde antes de la fundación del mundo. Se llaman Cristo Jesús. Muchas veces queremos con nuestras propias fuerzas resolver tantas cosas. Muchas veces queremos convencer al presidente de nuestra compañía, al personaje más importante con quien tenemos el problema. Mira, no fue así, no fue lo que quise decir, no fue lo que quise hacer. Y efectivamente estará bien resolverlo con ellos. Pero el único que puede resolver un problema es Cristo. Y Dios me lo revelaba de la siguiente manera. Muchas veces nos enfrascamos en discusiones con un celador para que nos permita entrar a un lugar. Pero ¿y si tuviéramos el teléfono, o mejor aún, el lugar en donde vive el gerente de esa compañía? ¿No tendría más sentido ir y tocar la puerta del gerente y, como dice la Biblia, entrar a sus atrios, entrar a ese lugar de gracia en el que nos está esperando y decirle, yo necesito esto de ti? Pero muchas veces nosotros con nuestras fuerzas, con nuestros dineros, con nuestros contactos queremos resolver cosas que solo Dios puede resolver. Jesús es el camino único al Padre, eso dice la Biblia. Nadie va al Padre si no es por Él. Él estableció un camino recto, un único camino que nos lleva a encontrarnos con el Padre y poder ponernos a cuentas, poder adorarlo, poder relacionarnos. Ya no necesitamos de ninguna manera buscar algo, hacer algo, adicionar algo para que el Padre quiera relacionarse con nosotros. Ok, yo no estoy diciendo de ninguna manera que ya no tenemos que hacerlo. Solo que si tú piensas que haciendo eso consigues el favor de Dios, estás equivocado. Hacemos eso porque ya tenemos el favor de Dios en nuestras vidas, que es muy diferente. Pero también pasó algo extraordinario cuando Cristo se entregó en la cruz por nosotros. Y es que se estableció como una ofrenda perfecta, hizo un pacto de Dios con Dios, de Dios Padre con Dios Hijo, en donde Dios Hijo era la ofrenda, era el sacerdote, era el propiciatorio, lo era todo. Dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y en ese momento el Padre quedó inmediatamente con cara de contento para con cada uno de nosotros. Inmediatamente nos vio como justificados, como santos, como aquellos que no tienen mancha, como aquellos que no tienen arruga. Inmediatamente se sentó en el trono y dijo: ¿y qué necesitas, hijo mío, en quien yo tengo complacencia? Pídeme. Y muchas veces nos detenemos a pedirle al Padre tantas cosas porque no somos capaces de comprender que Él ya lo proveyó todo para nosotros y que lo único que tenemos es que conocer lo que Él ya determinó para nuestras vidas, para poder ir y decirle: Padre, de lo que tú has determinado que es mío en tu herencia, esa herencia que ahora me pertenece en Cristo Jesús, necesito resolver este problema en mi oficina. Necesito resolver este problema en mi casa. Necesito resolver este problema en mi salud. ¿Por qué es tan relevante entender que nosotros somos adoradores? ¿Por qué es tan importante entender que nosotros nacimos para adorar? Porque es en la adoración en donde tomamos cada cosa del estante de la bodega infinita del amor de Dios que reservó para cada uno de nosotros. Aquel que no ha entendido que hizo Cristo en la cruz y que pagó su sangre y que nuestro pecado y nuestra maldad fueron pagados por Cristo en esa cruz, no va a poder adorarlo perfectamente a Dios. Eso era lo que le estaba intentando explicar, entre otras cosas, Cristo a la mujer samaritana. Le estaba intentando explicar que ella no conocía a ese Mesías, y ese Mesías había sido predestinado y descrito amplia y suficientemente en la Biblia. Ahora, eso pasaba con ella, pero es que para nosotros dejó una palabra revelada. Nosotros tenemos cualquier cantidad de posibilidades para conocer el amplio y suficiente amor de Dios. Nosotros ya no andamos como esos samaritanos o aún como esos judíos con un palito de ciego intentando pegarle a. No. Para nosotros ya fue escrito un camino llamado la Biblia. Es importante comprender que la Biblia escrita, que la palabra de Dios es Cristo en forma de texto. Ahora bien, si nosotros nos acercamos a Cristo en forma de texto, pues debería ser relativamente sencillo encontrar el propósito de Dios, la solución de Dios.
Jesús pagó por nuestra maldad, pero adicionalmente creó la disposición en Dios para recibirnos cada vez que hayamos cometido un error. Porque es que ya no hay pecado entre Dios y yo. El pecado todo fue quitado en la persona de Cristo Jesús. Nosotros ya no somos pecadores, nosotros ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Y si eso somos, pues no hay nada o nadie que me pueda impedir relacionarme con Dios, adorarlo. No necesito hacer sacrificios adicionales, no necesito, si yo leo la Biblia más, si yo doy más en la calle, si yo hago más obras buenas, seguro gano el favor de Dios. Ya no funciona así. Ahora somos aptos, ahora somos aceptos, ahora tenemos todo lo necesario, todo lo requerido. Cuando el Padre nos huele, antes de Cristo olía algo inmundo. Olía nuestro pecado, olía nuestra porquería, pero ahora cuando nos huele como aroma fragante, como ofrenda agradable. Eso somos ahora para Dios. Cristo ya eliminó todo lo que se interponía entre el Padre y nosotros. ¿Por qué es tan relevante comprender esto? Porque es que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Nosotros muchas veces como seres humanos, a pesar de que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, porque no lo conocemos, como pasaba con esta mujer samaritana, porque no sabemos con quién estamos hablando y quién se encuentra al frente de nosotros en esta conversación, nosotros muchas veces le damos más importancia a las cosas que hemos hecho mal. Sí se llaman pecados, sí, pero no nos hacen pecadores. Nosotros ya no somos eso. Porque entonces la Biblia se contradiciría o el Espíritu Santo traería contradicción en el sentido de que, ¿cómo así que cometemos pecado pero nos llaman la justicia de Dios? No, ya no somos pecadores. Nuestra carne nos lleva a pecar. En nuestra carne hay una naturaleza para pecar. Pero lo que somos, espíritu, y allí es en donde viene la relevancia de esta conversación entre Jesús y la samaritana. Nosotros ahora somos espíritu. ¿Por dónde comenzó la prédica? La prédica comenzó enseñando, y lo quiero citar textualmente. La prédica comenzó citando, pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adora así. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué samaritanos o judíos no podían adorarlo perfectamente? Porque en ellos no moraba el Espíritu Santo. Pero cuando Cristo entrega su vida por nosotros y nosotros le hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestras vidas, dice la Biblia, entre otras en Romanos 5:5 dice que en nosotros fue depositado su Santo Espíritu y con él todo su amor. Ahora nosotros somos un espíritu, ahora nosotros somos santos, ahora nosotros podemos relacionarnos con Él, ahora podemos adorarlo, cosa que aquellos que están muertos en delitos y en pecados por cuanto no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, no pueden ni podrán. Hasta que no reciban a Cristo como Señor, no pueden y no podrán. Y cuando esa verdad yace en nuestro corazón y cuando esa verdad transforma nuestro entendimiento, ahora podemos comportarnos como lo que Dios dice que somos. Ahora podemos dejar el pecado atrás. Ahora podemos vivir en una relación de adoración, en una relación de comunión estrecha, perfecta. Primera de Juan 1:9 dice que si alguno ha pecado, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y para borrar toda nuestra maldad. Ese versículo fue escrito para nosotros los creyentes. Está diciendo: yo sé que ustedes van a pecar, no se afanen por eso. Yo sé que ustedes van a manchar sus ropas, yo sé que ustedes van a ensuciar sus vestidos. Vengan a mí, yo los limpio. Lo que se ensuciaron fueron sus vestidos. Vengan a mí, les limpio el vestido porque su esencia, su espíritu es santo. Vengan y pongámonos a cuentas y continuemos la relación. No permitamos de ninguna manera que nada de lo que esté sucediendo con nuestras vidas que nos pueda apartar de Dios. Porque entre otros pecado es todo aquello que va en contraposición de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Dudar es pecado. Tener temor es pecado. Hablar contrario a la palabra de Dios, si Él habló de vida y yo hablo de muerte,
es pecado, pues entonces ahora lo que necesito es alinearme con Él, poner mi mirada en lo que Él dijo y simplemente replicarlo, imitar a Cristo, imitarlo en perdonar pronto, en amar pronto, en creer pronto. De esa manera y solo de esa manera podremos adorarlo en espíritu y en verdad. De esa manera lo que Él está buscando, nosotros seremos aquellos que digan: acá estoy, Padre, acá estoy, no busques más, yo ya estoy acá. Y entonces ahora podremos crecer en nuestra vida espiritual. Y entonces ahora podremos abundar en nuestra vida espiritual. Entonces ahora podremos hacer todo aquello que hasta este momento no hemos podido hacer. La autoridad que nos da el haber sido limpiados y hechos de nuevo, constituidos hijos de Dios. Ahora podemos decirle al enemigo: y en el nombre de Jesús, enemigo, te quitas. En el nombre de Jesús, enemigo, te callas. Porque escrito está: yo estoy muerto para el pecado, yo vivo para Cristo. Y si no hay pecado en mí, si no hay pecado en lo que estoy haciendo, todo, absolutamente todo me es posible. Otro versículo viene a mi mente y tiene que ver con: puede que en nosotros hayan muchos asuntos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar o en nuestra forma de vivir, todo esto externo, porque en lo interno somos santos, puros y sin mancha, que no agrada a Dios. Puede ser que sí, pero su palabra dice que donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Su gracia es lo único que necesitamos. Su favor, su amor, su misericordia es lo único que necesitamos para que pudra todo yugo en nuestro pensamiento, en nuestra forma de vivir, para que podamos ir, conocerlo, agradarlo. Decía Oseas 6:6, decía: se agrada más en que obedezcamos, se agrada más en que queramos conocerlo, se agrada más en que queramos vivir en el amor que Él ha planteado, no tanto en los sacrificios. Porque es que muchas veces pensamos que nuestras obras van a mover la mano de Dios. Y la mano de Dios solo la mueve la fe. Eso dice Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero concluir de la siguiente manera. Charles Spurgeon, uno de los mayores predicadores de nuestro tiempo, dijo lo siguiente, dijo: Satanás hace que el pecado parezca placentero, pero la cruz revela la amargura del pecado. El pecado mató a Jesucristo. Por el pecado fue que nuestro Señor Jesucristo murió. A mí me confrontó profundamente esa frase, porque muchas veces subestimamos el pecado. Subestimamos lo que estamos viendo, subestimamos lo que estamos escuchando, subestimamos lo que estamos haciendo. Eso nos va a impedir relacionarnos cada vez más. A mayor cantidad y volumen de pecado, más distancia va a haber entre Dios y nosotros. Por ende, nos va a impedir adorarle. Pero si nosotros comprendemos en esta noche que el pecado fue capaz de quitarle la vida a nuestro Señor Jesucristo, y era lo que Él temía cuando le dijo: Padre, si puedes, de mí pasa esta copa. Cristo no quería separarse ni un solo momento de la mano del Padre. Cristo no quería soltar ni un solo minuto al Padre. Y nosotros muchas veces no nos importa si hace una semana no tengo relación con el Padre. Pero Cristo un solo momento lo llevó a decir: no permitas que yo sea crucificado, no permitas que yo cargue con el pecado, porque me va a matar. ¿Lo habían planeado el Padre y el Hijo? ¿Era el pacto del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo? Sí que lo era. Pero tan sí que lo era, tan es verdad eso como era verdad que el pecado le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo por nuestra maldad. Y entonces, en ese orden de ideas, no podremos relacionarnos con Dios de manera correcta a menos de que comprendamos que Cristo ya pagó por nuestros pecados, de que nuestros pecados fueron eliminados, de que no hay absolutamente nada que nos pueda separar de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer para ustedes Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote, está hablando de Cristo Jesús, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por ellos mismos y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo pagó por todo el pecado de la humanidad, y aquel que reconoce a Cristo como Señor y como Salvador, inmediatamente queda libre de todo pecado, libre de toda maldad, queda siendo hecho justicia de Dios, santo y irreprochable, lo cual nos permite ir y decirle: Padre, yo vengo a adorarte, yo te pido perdón por mis faltas, yo te ruego me limpies de toda mi maldad, yo quiero ponerme a cuentas contigo. Y en ese sentido quiero orar esta noche. Padre mío, yo te doy gracias por cada hermano de esta iglesia y por cada persona que ha de ser instruida en esta palabra. Yo te doy gracias, amado mío, por haber puesto a tu precioso Hijo en esa cruz y por haber pagado por toda nuestra maldad y por enseñarnos que ahora somos santos, y como santos espirituales, porque eso somos, ahora podemos relacionarnos contigo, ahora podemos adorarte sin nada que pueda interponerse entre tú y nosotros. Y hoy yo te ruego por cada persona, por cada uno de nosotros que ha pecado en contra tuya, por cada uno de nosotros que ha hecho lo incorrecto, para que seas tú quitando todo argumento, no pecado, porque el pecado ya lo quitaste, todo argumento en nuestras mentes que nos impide acercarnos a ti. Tú nos amas y por eso te acercaste a nosotros en la persona de Cristo Jesús. Tú tienes un infinito amor por nosotros, y hoy te ruego, Padre bueno, por cada persona allá naciendo en esta noche, por cada persona tomando de tu infinito amor, saciándose y siendo llevada de la muerte espiritual a la vida eterna, para que ahora en la persona de Cristo Jesús podamos ser aquellos a los que tú buscas, aquellos a los que tú anhelan, aquellos que pueden adorar, porque Cristo mora en nosotros en espíritu y en verdad. Bendigo esta noche, bendigo este tiempo a cada familia y a cada persona anhelando de tu palabra, anhelando de tu presencia. Te ruego que seas tú poniendo en cada uno de nosotros hambre y sed por el conocimiento de tu verdad. En el nombre precioso de tu Hijo amado hemos orado. Amén y amén. Te doy gracias, iglesia, por acompañarnos. Los invitamos a nuestro servicio el próximo domingo a las 9 de la mañana. Los bendecimos. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.